de hoy, al doctor José Luis Arumí. Quisiera dar básicamente dos mensajes muy cortos. Uno es que, si lo leyeron en el correo, tenemos una extensión ya garantizada de la edición especial que estamos manejando en Hydrological Processes. Algunas personas me habían externado la opinión de que tal vez septiembre 30 iba a ser muy pronto, así que lo extendimos hasta diciembre eh, para poder enviar sus manuscritos. Ya hay varios en revisión eh, y la idea es tener por lo menos unos 15 manuscritos para poder luego liberar el special issue. Algunas personas también me han preguntado si se publican todos al final. No, a medida que van recibiéndose los artículos, se van revisando y se van aprobando, van siendo publicados. Al final la revista hace el esfuerzo y los pone todos juntos en una misma dirección, en la página del journal, y se escribe una pequeña sinopsis sobre el special issue y se publican en conjunto, digamos, a través de un link, un enlace web, pero se publican a medida que van siendo recibidos y aprobados. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, era para agradecerles a todas las personas que lograron contestar la encuesta sobre el uso o el valor de las redes isotópicas de monitoreo en América Latina y el Caribe. Logramos, creo que hasta esta mañana, tener 39 respuestas desde México hasta Chile y Argentina. Faltan algunos países que voy a tratar de contactar individualmente, como Bolivia, Panamá, Venezuela, etcétera. Faltan unos pocos y tenemos buena representación del Caribe con Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago y por el momento Barbados. La idea es eh, eh, escribir un tipo de síntesis comentario para una revista de alto impacto. Vamos a ir primero a Nature y vamos a ver cómo nos va allí. La información es muy valiosa, da una perspectiva muy amplia de las limitaciones, del uso, aplicaciones, así que yo creo que va a ser algo que con buenas infografías se va a poder vender bastante bien en una revista de alto impacto. Y a todas las personas que llenaron la encuesta, pues luego los voy a comunicar o me voy a comunicar con ustedes para poder comenzar a trabajar en las revisiones del manuscrito y que todos estemos de acuerdo en el contenido. Sin más preámbulos, entonces, bajo esos dos anuncios, es un gran honor para mí hoy iniciar el segundo año de esta serie de seminarios gratuitos para toda la región de América Latina y el Caribe sobre hidrología isotópica y también sobre hidrología en general. Así que hoy tenemos al doctor José Luis Arumí, ingeniero civil y doctor en ingeniería y profesor titular de la Universidad de Concepción en Chile. Él es director del Departamento de Recursos Hídricos e investigador principal del Centro FONDAP CRHIAM en Chile. Es investigador también asociado del Consorcio de Recursos Hídricos para la zona Centro-Sur e integrante del Centro de Derecho Ambiental y Cambio Climático. Profesor de las asignaturas de hidrología, aguas subterráneas, hidrología ambiental, gestión del recurso hídrico. Ha supervisado una gran cantidad de estudiantes, unos 117 estudiantes de pregrado, 20 estudiantes de maestría y unos 20 casi estudiantes de doctorado también. Su investigación está enfocada en el estudio de procesos hidrológicos en la zona central de Chile y sobre también la gestión del agua a través de las organizaciones de usuarios. Es autor de más de 130 publicaciones en revistas de alto impacto, 190 publicaciones en congresos chilenos y tanto también internacionales. Y en el 2015 recibió como investigador destacado el premio Andrés Benítez Girón del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. Asimismo, es integrante de diferentes asociaciones y científicas y profesionales como la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea, la Asociación Gremial de Riego y Drenaje y la Asociación Chilena de Ingeniería Hidráulica y también es miembro de la Unión Geofísica Americana, o lo que conocemos como AGU en Estados Unidos. Así que no he tenido nunca el placer de conocerlo personalmente, solamente a través de muchas reuniones, muchos correos en los últimos 10 años, calculo, a través de contactos con mi advisor de mi doctorado, Jan Ball, principalmente, algunas propuestas,
pero era una persona que queríamos invitar desde hace rato al seminario para que nos comente un poco sobre su investigación. Así que, José Luis, muchas gracias por aceptar la invitación y estamos muy agradecidos de poder escuchar su seminario. Adelante. Gracias, Rodrigo. Digo, Ricardo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que sí, estaba riendo porque ayer tuve una reunión y pude conocer a una persona en forma aquí en Santiago. Tuvimos hace 2 años que también tenía muchos proyectos y trabajando con alguien, pero nunca nos habíamos conocido presencialmente. Eso es algo eh, que ya llegó para quedarse. Pero bueno, también está la instancia de poder tener estas reuniones. Muchas gracias y gracias por la invitación de nuevo. Aquí está Ricardo Yarzún, que es uno de las personas con que he desarrollado varios proyectos, tanto en la cuenca del río Itata, en la zona sur de Chile, como en la cuenca del río Elqui y Marí, en la zona central. Con Ricardo llevamos trabajando muchos años, Ricardo Yarzún. Así que, aunque él no lo sabe, también es coautor de esta presentación. Así, bueno, sin más, le voy a presentar, voy a compartir pantalla. La pregunta de rigor es si se ve la pantalla ahora en forma de presentación. Denme un segundo nomás. Falta nada más. Ahí, Ahora sí, dale. ahí Ahora sí, sí, perfecto, perfecto, adelante. ya. Bueno, este es un proyecto que vengo desarrollando desde hace mucho tiempo, yo diría que ya casi 15 años, y es básicamente una zona de estudio donde he ido aprendiendo hidrogeología. Hemos ido aprendiendo hidrogeología, uso de isótopos, flujo en medio fracturado. Ha sido un tema bien interesante y es, como yo le llamo, un laboratorio natural que tenemos a poco menos de 70 kilómetros de mi oficina. Entonces es bastante eh, favorable en ese sentido. Y se refiere al complejo volcánico Nevado de Chillán. Después les voy a ir contando un poco más sobre esto. La motivación inicial de mi trabajo se refiere a que en la zona central de Chile, que va más o menos desde Copiapó hasta Temuco, unos más de 1000 kilómetros, eh, nosotros tenemos lo que se llama el clima de tipo mediterráneo, que básicamente consiste en un sistema climático donde las precipitaciones se concentran en los meses de invierno, en nuestro invierno, estoy hablando del invierno chileno, entre mayo y septiembre se produce alrededor del 85% de las precipitaciones anuales, y después tenemos unos veranos que son bastante secos. Por ejemplo, el año pasado simplemente no llovió desde noviembre hasta abril, de noviembre del año pasado hasta abril de este año. Entonces ahí se generan condiciones de estiaje en el que se producen condiciones de caudales mínimos, pero en ese mismo momento están las mayores demandas de agua tanto para riego, que es una actividad económica muy importante, para la industria, generación de energía, agua potable y la mantención de los ecosistemas. Entonces, la producción de agua en los meses de estiaje es un tema que a mí siempre me motivó y esa es la base del trabajo que he hecho en hidrología. Entonces, la zona de estudio, como yo le decía, la zona central de Chile se ubica en este sector. Yo estoy viviendo en la región del Biobío, perdón, región de Ñuble, nos cambiamos, nos separamos. Estoy en una ciudad que se llama Chillán. La Universidad de Concepción tiene 3 campus: Concepción, Chillán y Los Ángeles. Yo trabajo en el campus Chillán. Y cerca de Chillán, hacia la cordillera, digamos, como dije antes, unos 70 kilómetros, está este complejo volcánico, que básicamente son dos volcanes que se desarrollaron en torno a una falla geológica de aproximadamente 12 kilómetros que se extienden en sentido norte-sur. Y tenemos el complejo volcánico Nevados de Chillán, que está
compuesto por dos volcanes, el Nevado de Chillán propiamente dicho, que está hacia el norte, y el volcán Chillán, que está hacia el sur. Entonces, este complejo volcánico es drenado por una serie de ríos, y en particular en la zona sur de este complejo volcánico aparecen dos ríos que son el Renegado y el Diguillín. El Renegado converge hacia el Diguillín, entonces forma lo que le he llamado en varias publicaciones la cuenca del Alto Diguillín. Ahora, hace muchos años, ya el 2006 fue la primera trabajo que hice en esta zona, poco inocentemente, la idea mía era, o la motivación inicial era, cómo cambiaba la respuesta hidrológica de las cuencas frente al cambio de uso de suelo. Lo que ocurre es que la cuenca del Renegado, o el Valle del Renegado, como le voy a llamar, es una zona que tiene un gran desarrollo turístico de lo que se llama segunda vivienda. Hay cientos de casas, yo diría que ya a esta altura son miles de casas que se están construyendo. Hay una urbanización bastante irregular, o sea, no irregular, sino que no planificada. Entonces ahí hay un cambio importante de uso de suelo. En cambio, la cuenca del Diguillín corresponde a una zona donde hay un parque nacional, entonces tenemos dos zonas muy contrastantes en cuanto a uso de suelo, y aparentemente eran dos cuencas bastante similares, con la misma orientación. Inicialmente pensábamos que eran cuencas muy similares. Bueno, eso es lo que es inicial. Posteriormente hemos ido aprendiendo que las cuencas no eran tan parecidas. La parte baja de esta cuenca es una zona agrícola con alta dependencia de la disponibilidad de agua. Tenemos una altísima producción, agricultura muy intensiva, con producción de remolacha, maíz, un montón de productos más. Avellano europea están entrando ahora. Pero muy dependiente y con sistemas de riego bastante tecnologizados. El tema entonces que empezamos a trabajar, y aquí está la visión del cambio de uso suelo, pero empezamos a trabajar con estas cuencas, y yo desde hace muchos años que tengo mucha cercanía con la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, que es la gente que administra los derechos de agua. Entonces ellos me habían dicho en algún minuto de que el río Diguillín era un río muy noble, porque incluso en las peores sequías siempre tenía agua, porque habían unas vertientes que le aportaban agua. Entonces eso quedó ahí guardado en algún lugar de mi mente, de mi memoria. No lo había cuantificado todavía, pero era un hecho de la causa que me lo comentaron hace como 25 años. Y ya, pues, empezamos a trabajar para tratar de estudiar el efecto del cambio de uso suelo sobre el régimen hidrológico, y nos llevamos la primera gran sorpresa, por ahí por el 2011, en el sentido de que el río Diguillín, y el río que está inmediatamente al norte, que se llama el río Chillán, tenían una cierta comportamiento hidrológico, y esta curva refleja el caudal por unidad de área, pero el Renegado, que está entre medio de los dos ríos, generaba un caudal por unidad de área que era hasta 8 veces menor que el otro río. Y ahí fue la primera cosa que quedamos como impactados, porque resulta que el Renegado realmente tenía mucha menos agua. Y ahí era el problema. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué este curso de agua, que por algo se llama localmente estero renegado? Acá en Chile le llamamos estero renegado, estero a los arroyos, en Argentina le llaman arroyos, pero nosotros le llamamos estero, eh, porque es más pequeño. Y después con los años me di cuenta que incluso la geomorfología fluvial ya me hablaba de estas diferencias, porque aquí hay una vista del estero renegado y una vista del río Diguillín, más o menos con áreas aportantes similares, pero vemos que el renegado, bueno, tiene mucha más pendiente, pero el cauce es muy estrecho, un cauce de aproximadamente 6 metros de ancho. En cambio, el Diguillín tenía 20 metros de ancho, un río con mucho más caudal.
Y ahí ya empezamos a tener algunas preguntas que era, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué el Renegado tiene menos agua? Y ahí empezamos a trabajar con Ricardo Yarzún hace muchos años, el primer proyecto Fóndese, y analizando apareció el primer concepto de que el Renegado era un cauce que perdía agua. Sencillamente el agua del estero Renegado se infiltraba y en general la cuenca, el agua se infiltraba y se iba hacia alguna parte. Bueno, con Enrique Muñoz también, que un colega que hemos ido trabajando a lo largo de muchos años, empezamos a explorar la aplicación de modelo hidrológico, pero siempre queda este tema de que nos faltaba agua en el Renegado, y aquí hay un tema importante. Las estaciones fluviométricas están localizadas no en las mejores ubicaciones. Entonces, en el caso del Renegado, la estación fluviométrica incluso llegaba, el estero llegaba a secarse en el lugar donde se miden los caudales en forma oficial. Y en el caso del Diguillín, la estación fluviométrica estaba bastante más arriba y no teníamos un control fluviométrico que nos diera una serie de caudales que pudiera cerrar el balance hídrico. Entonces empezamos a tener problemas con que no cerraba el balance hídrico y de alguna forma debían existir transferencias de agua subterránea desde la cuenca del Renegado hacia la cuenca del Diguillín o hacia la cuenca del Chillán. Durante bastante tiempo, prácticamente 8 meses, estuve haciendo campañas de terreno para tratar de localizar grupos de manantiales, o nosotros en Chile le llamamos vertientes, que reflejaran esa agua que se está transfiriendo en forma subterránea desde una cuenca a otra. Hubo varias hipótesis que exploramos, una transferencia a través de una falla geológica desde el Renegado hacia el río Chillán, por un estero que se llama Los Pelambres. Bueno, fuimos a terreno, miramos el cauce, miramos el estero y no, por ahí no, por ahí no era la transferencia de agua. Durante mucho tiempo estuvimos buscando agua en esta zona, aguas arriba de la confluencia de los dos cauces, porque después les voy a indicar con más detalle. El Renegado, la cuenca del Renegado es mucho más alta que la cuenca del Diguillín, entonces es prácticamente 300 metros más alta que el Diguillín. Entonces, inicialmente pensamos que el agua pasaba a través de esta formación, pero resulta que esta formación es roca granítica, entonces no se dio eso. Y la verdad es que fue bastante frustrante porque en un minuto gastamos mucho tiempo recorriendo los ríos buscando la vertiente hasta que conocimos a don César. Y don César era una persona que vivía en la zona y me dijo: está equivocado, pues jefe, forma de hablar acá en el campo chileno, porque las vertientes estaban acá abajo. Y efectivamente caminamos mucho más abajo, como 3 kilómetros agua abajo de la confluencia de los cauces superficiales, y ahí encontramos las vertientes, los manantiales que explicaban el balance hídrico, y que eran los mismos vertientes y manantiales que me había hablado la Junta de Vigilancia del Río hace muchos años, pero nunca la habían localizado, ni tampoco tenía una magnitud de caudal. Entonces ahí empezamos a cerrar el balance hídrico y entender cómo era el mecanismo que funcionaba la hidrogeología. Ahí tengo la foto que me saqué el día que encontramos la vertiente, estaba súper feliz. Bueno, a partir de eso empezamos a trabajar tratando de entender la hidrogeología del sistema de montaña, y para eso usamos las vertientes como un proxy que nos permite explicar o por lo menos mostrar qué es lo que está ocurriendo. Es importante aquí hacerle el comentario de que no tenemos pozos de observación en la zona. De hecho no habían pozos, recién creo que hace 2 años se construyó el primer pozo. No teníamos geofísica, entonces la única forma de tratar de entender la hidrogeología del sistema de montaña era estudiar el comportamiento de los manantiales de las vertientes. Aquí están los cauces, la cuenca del Diguillín, y aquí abajo hay un punto de control porque hay un proyecto de un embalse que se va a construir acá,
y aquí hay un puente que se llama Puente Zapallar. Entonces, Catherine Markovich, que era una estudiante de posgrado de la Universidad de California Davis, y que trabajaba con Graham Fogg, que justo está aquí tapado su nombre, ella hizo una estadía con una beca acá en Chile durante un año, el año 2015, y quería analizar la señal isotópica. En el fondo lo que ella estaba buscando era comparar cuencas de roca granítica con cuencas de rocas fracturadas de volcánicas y explicar los comportamientos diferentes. Y para eso usó técnica de análisis isotópico. Entonces, como aquí estamos hablando de isotopía, encontré relevante mostrar este trabajo, ya fue publicado hace algunos años atrás, y fue bien interesante. La Katy estuvo durante un año tomando muestras permanentemente en el río de Guillín, tomando muestras de nieve, tomando muestras de las vertientes, los manantiales, tomando muestras de lluvia, etcétera, y desarrolló un análisis de componentes principales, buscando cuáles eran las componentes que contribuían a la escorrentía del río de Guillín, a la altura de aquí, donde ya están todos, aquí está la confluencia de los ríos, por acá estaban las vertientes, entonces ya estaba un poco más abajo. Y efectivamente encontramos un resultado bien interesante, que ella utilizó una técnica de modelación de mezcla, un modelo de mezcla bayesiano, y la técnica del análisis de componentes principales. Y, y lo que encontró ella fue bien interesante, porque en realidad el agua subterránea era la principal componente que abastecía de agua el río de Guillén a lo largo de todo el tiempo, de todo el año. Y después estaba la lluvia, y había una componente que tuvimos una discusión bien interesante con Katy sobre cuál era esa componente, porque tenía una señal evaporada. Entonces, quedamos con varias hipótesis sobre el origen de esa componente, desconocida, pero la verdad es que después hemos ido aprendiendo más sobre la hidrología de la zona de montaña, y en un estudio paralelo que hizo un colega de la Universidad de Chile, James McPhee, en la cuenca del Copiapó, él encontró que en el valle de Copiapó un porcentaje muy alto del manto nival se pierde por sublimación. Y ahí aparece un tema que era el efecto de la sublimación. Y mi hipótesis de trabajo, que presenté en algún minuto un proyecto Fóndese en nuestro fondo de investigación, pero no tuve suerte, pero el año que viene volver a hacer esa idea, es estudiar el efecto de la sublimación sobre el manto nival. Y en realidad esta es una imagen que encontré de internet. Eso explicaría, porque nosotros en Chile tenemos una condición climática, que hay un viento que viene desde la Argentina, que le llamamos localmente pueche, y que genera una condición un viento bastante cálido que pasa sobre el manto nival. Y en particular en el periodo en que Katy hizo las mediciones fue bastante intenso el pueche, así que eso podría ser la explicación de esa componente desconocida, que básicamente era de hielo pero afectado por sublimación. Y esa es una hipótesis que tengo que trabajar en el futuro. Ahora, siguiendo con el tema, teníamos una primera, hoy en día ya no lo considero, pero en su momento fue como bien impactante el darnos cuenta de que los volcanes son sistemas muy complejos de agua subterránea. Básicamente, un volcán es un sistema geológico que se construye a lo largo de un periodo de historia geológica con distintos tipos de estructuras que los conforman, y en lo cual vamos a tener acuíferos de agua fría que son alimentados por la infiltración de nieve y de lluvia, y posteriormente la percolación va a generar una condición acuífera de agua caliente,
que van a salir a través de los manantiales de agua, la hot spring, que sería en inglés, o la fumarola, o los geysers, como le llamamos. Entonces, fue bien interesante, porque resulta que cada volcán es un sistema complejo hidrogeológico, así que seguí tratando de entender el sistema de volcán, del complejo volcánico Nevado de Chillán, y ahí me doy cuenta que hay una concentración interesante de vertientes o de manantiales, tanto de agua fría como de agua caliente, en este valle, que corresponde a la cabecera del río de Guillín. Hay otra concentración menor en este otro valle, que corresponde a la cabecera del estero Renegado, y después hay algunas, pero dispersas a lo largo del perímetro del volcán. Entonces, esta línea de acá, en realidad corresponde, y está indicado en el plano geológico de la carta geológica que realizó Cernagiomín en la zona, un levantamiento muy bueno a buena escala que se hizo, y corresponde a una falla geológica que es perpendicular a la falla geológica que originó el complejo volcánico, que está aquí. Esta es la falla geológica, y eso corresponde a una zona que nosotros llamamos localmente el Valle de Aguascalientes. Aquí está el volcán Chillán, y este es el Valle de Aguascalientes, donde tradicionalmente se lleva ganado durante nuestros meses de verano a pastar. Hoy en día se está transformando en una reserva natural. Pero es bien interesante porque empezamos a dilucidar por qué el río de Guillén tiene más agua, y es básicamente porque el río nace con dos grandes manantiales y con una cuenca prácticamente cero, y nace el río con 3 metros cúbicos por segundo por estos dos manantiales. Aquí hay un colega, un profesor de matemáticas que está aquí. Este es el manantial de agua caliente, este es un manantial de agua fría, y aquí se baña la gente donde está el agua tibiecita. Entonces, este es el nacimiento del río Guillén, y es bien interesante porque ya el río nace favorecido por estos manantiales de agua caliente y agua fría que conforman estas fallas geológicas que se agrupan. Y, y aquí algo me pasó que se me desordenó la lámina, esto ya estaba de antes. Y después el río, mucho más abajo, recibe el aporte del río de Guillén a través de estos manantiales que les mencioné, que estuve buscando durante mucho tiempo, que se llaman los manantiales de agua bonita. Agua bonita es el nombre que le dan localmente al lugar. Entonces son prácticamente 4 kilómetros en que en la ladera de la roca está apareciendo estos manantiales que en conjunto aportan alrededor de 4.500 litros por segundo al río de Guillín, y era esto que se refería a la Junta de Vigilancia, en el sentido que el río era muy generoso porque siempre tenía agua. Básicamente aquí hay un acantilado muy grande, y los manantiales se producen en la parte baja del acantilado a través del sistema de roca de diaclasa, que son muchas vertientes pequeñas pero que se van sumando. Entonces, bueno, aquí hay un análisis que hizo Ricardo Yerzún con datos isotópicos de este manantial, y encontramos que la zona de recarga estaba aproximadamente a los 1.200, 1.300 metros sobre el nivel del mar, que correspondía a la parte media del estero Renegado, de la cuenca Renegado. Entonces, ya en una segunda etapa del proyecto empezamos a estudiar cómo era el sistema de recarga en la cuenca del Renegado, en la parte media, o sea, en esta zona que está aquí. Y ahí empecé a entender por qué el Renegado tenía menos agua, y el agua se movía en forma subterránea al de Guillín, y básicamente esto responde a la geología volcánica, y eso yo lo encuentro espectacular. Resulta que el Valle del Renegado tiene un suelo que es arenoso y que es extremadamente permeable. Aquí estoy hablando de permeabilidades o velocidades de infiltración del orden de 200 centímetros por hora. O sea, créanme, yo he estado parado ahí en un evento de lluvia, con una lluvia bastante intensa, y sencillamente no se aposa la lluvia, sino que ingresa
e infiltra una velocidad de infiltración notable. Y resulta que les comenté que el Valle del Renegado está conformado por rellenos de lava en forma de bloques de lava. Originalmente los dos valles, tanto el de Guillín como el Renegado, se formaron en el mismo periodo y deberían haber tenido la misma cota, pero el Renegado se rellenó con aproximadamente 300 metros de bloques de lava, que este tipo de lava que está aquí. Aquí se ven estos bloques, y por los costados del Renegado había, cuando se formó el volcán Chillán, había un glaciar importante en esa época, hace aproximadamente 600.000 años. Este glaciar, con su presión, con su peso, debe haber generado el proceso de creación del volcán a través de las fallas geológicas esta que mencioné, y se produce la primera gran flujo de lava inicial del volcán, que se llaman las lavas pincheiras, que son estas de acá, que fueron chocando contra el glaciar, y eso produjo un efecto de diaclasamiento, que produce un fracturamiento que se iba acomodando entre el glaciar y las rocas graníticas que están en las paredes del valle. Entonces se produce una línea de roca fracturada con diaclasa que dan por todo el borde del Valle del Renegado, lo que permite que el agua subterránea se conduzca a través de estas diaclasas, se acumula entre estos bloques de lava y se conduce a través de esta roca fracturada, y eso es lo que aflora aproximadamente 40 kilómetros abajo en estas vertientes, que son sencillamente la continuidad de las diaclasas que vienen desde la parte de arriba del valle. Bueno, esto que se lo estoy resumiendo me costó muchos años de caminata y entenderlo, porque la verdad no era tan evidente. Y aquí hay algunas vistas. Aquí se pueden ver que aquí están las diaclasas originales, y sobre la roca fracturada hay capas de flujo piroclástico. Me imagino cómo debe haber sido esa erupción volcánica, pero aquí hay una evidencia, son muchos metros de relleno de flujo piroclástico generados por el volcán. Entonces, los cauces superficiales se constituyeron mucho tiempo después de estos cauces de rocas fracturadas, que es por donde se mueve el agua. Entonces, esto fue bastante confuso en su principio, porque básicamente no entendía por dónde estaba la conexión de las rocas fracturadas, y me costó mucho trabajo de terreno hasta que logré tener una imagen clara de qué es lo que estaba ocurriendo. Y básicamente esto se refleja acá. Entonces aquí están las rocas graníticas que forman las paredes de los valles. Esto es antes del volcán. Cuando se generó el volcán, la lava pasó, el glaciar estaba ocupando esta zona de aquí, también esta zona de acá, pero básicamente la lava bajó por este valle, y las rocas fracturadas con diaclasa son estas rocas color café que están aquí, que generan los bordes de la artesa glacial que conformaba el Valle del Renegado, y posteriormente esa artesa glacial se fue rellenando con estos bloques de lava como los que están acá. Entonces eso generó una especie de estanque, un embalse subterráneo donde se acumula el agua, y esto se conecta en forma subterránea por debajo de esta formación, que esta es la roca conformada por flujos piroclásticos que se asentaron acá. Entonces, aquí está la ubicación de las vertientes que pasan por debajo de esto. Y aquí hay un umbral que está definido por la cota de la roca granítica, que es un punto más bajo, por donde la lava pasó por encima, y aquí se produce un segundo grupo de vertientes que se llama la vertiente del Saltillo, ese es el nombre local, y que hace como una especie de vertedero del embalse subterráneo que está aquí en el Valle de Renegado. Entonces, básicamente lo que tenemos son los vertientes, los manantiales del Saltillo, que es el vertedero. Cuando hay mucha agua, el río vierte por esta zona,
y permanentemente está saliendo agua por los sistemas de vertientes de este punto, de este lugar que pasa por la roca fracturada. Entonces, básicamente el sistema del embalse subterráneo de la cuenca del Renegado, del Valle Renegado, es como una tina de baño que tiene dos salidas, una que es el vertedero superior cuando hay exceso de agua y permanentemente a través de las rocas fracturadas. Y eso está controlado por la topografía y por eso es que ocurría esta condición de que forma permanente escurren aproximadamente 4.500 litros por segundo y con ese dato se dio el balance hídrico de la cuenca. Entonces, ahí ya pude explicar esto que nos estuvo tan desconcertado durante mucho tiempo, que era que el balance hídrico no cuadraba por efecto de estos flujos subterráneos. Ahora bien, analizando la zona de recarga de las vertientes, que como había determinado Ricardo Yerzún eran alrededor de 1.200, 1.300 metros de altura, me encontré que el Renegado, ya trabajando a lo largo de ese río, empezamos a observar el río Renegado y me encontré con una sorpresa, o era algo que ya lo había visto, pero una cosa es verlo y otra cosa es conceptualizarlo, de que el estero Renegado tenía un comportamiento bien interesante, y estas fotos corresponden al mismo día. En un punto el estero tiene agua, se seca, aflora nuevamente el agua, nuevamente se seca y nuevamente aflora el agua. Y lo que ocurre es que el agua subterránea sigue la ecuación de flujo de agua subterránea que corresponde a la ley de la física. Entonces, básicamente, el eje hidráulico del agua subterránea tiene una forma suave, pero la topografía no. La topografía está compuesta por distintos flujos de lava que fueron bajando, se le acabó la energía y forman una especie de escalón. Entonces, a lo largo de los 30 kilómetros del Valle del Renegado, tenemos distintos escalones donde se generan zonas de afloramiento de agua subterránea y zonas donde se profundiza la diferencia entre el nivel superficial del terreno y el nivel de agua subterránea, en que sencillamente el agua subterránea queda bastante profunda y son zonas de recarga. Entonces, es bien interesante porque ahí empezamos a ver el comportamiento del valle que era a lo largo, perdón, del estero, se seca y recupera, se seca y recupera, y es producto de la relación entre la física del agua subterránea y la topografía del valle. Bueno, y siguiendo con esto, a la mitad del valle, más o menos a la altura de donde está la principal zona de recarga, hay dos vertientes que corresponden a estos afloramientos en una meseta. Aquí están los afloramientos, y ya por ahí por el 2017, yo no había visto nunca esos afloramientos, no los conocía hasta que un día se me ocurrió preguntarle a una persona que cuidaba animales en la zona y me llevó a conocer las vertientes. Entonces me encontré con las vertientes que una se llamaba la vertiente de agua fría y la otra la vertiente de agua tibia. Y la verdad es que podrían ser vertientes gemelas o manantiales gemelos, porque están a la misma cota, están separados solamente por 800 metros, pero una tiene agua a 7 grados de temperatura con conductividad eléctrica muy baja y la otra tiene agua a 16 grados de temperatura con conductividad eléctrica más alta. De ahí a lo largo de los últimos 3 años empecé a hacer un monitoreo isotópico de estas vertientes y bueno, les voy a presentar los resultados, pero básicamente lo que ocurre es que esta vertiente tiene esta zona de recarga de acá, que es una meseta que se llama Shangri-La, con suelo arenoso, donde hay infiltración, y que básicamente se infiltra derretimiento de nieve y agua lluvia. Esta otra vertiente tiene esta otra zona de recarga, donde también hay escurrimiento de aguas termales, por eso que tiene mayor temperatura y mayor conductividad eléctrica. Entonces tienen distintas zonas de recarga.
como les decía, bueno, aquí hay unas fotos de las dos vertientes, no son las mejores fotos, pero tampoco es tan fácil sacarle buenas fotos. Pero esto fue lo interesante. Entonces, la señal isotópica de ambas vertientes señala claramente que la vertiente de agua fría tiene una zona de recarga de menor altitud. En cambio, la vertiente de agua fría, de agua tibia, perdón, están más empobrecidas y tienen un aporte que viene desde el volcán. Una cosa que yo lo encontré pero espectacular fue la evolución de la vertiente de agua tibia, porque resulta que nosotros hemos tenido una sequía muy larga, de casi 15 años de sequía, y a principios de junio del año 2023, la vertiente de agua tibia estaba, perdón, la vertiente de agua fría estaba seca. O sea, aquí está este tronco que es mi referencia. Entonces, esto estaba seco. Nosotros hicimos una calicata de 2 metros y estaba todo seco. Pudimos ver la arena, instalamos unos tubos y dije, voy a ver si coloco un sensor de presión el día que vuelva el agua. Bueno, en junio, a finales de junio y en agosto del 2023, tuvimos dos ríos atmosféricos que nos pegaron, causaron inundación más o menos severa. En 48, 72 horas, perdón, cayeron alrededor de 700 milímetros de lluvia en esta zona, con una cota muy alta, no hubo nieve. Y la respuesta de la vertiente fue espectacular, porque tomó agua y en octubre del año 2023 aforamos 7.000 litros por segundo. Ahora, aquí hay una cosa importante. Esta vertiente nace 300 metros agua arriba de este punto. O sea, 7.000 litros por segundo aparecieron y generaron este hidrograma de crecida medido en una vertiente. Si me lo hubieran dicho, yo no lo hubiera creído, pero afortunadamente tenía puesto un sensor y logré medirlo. Nunca me hubiera imaginado ver un hidrograma de crecida eh, con un cierto amortiguación, porque estoy hablando de una manantial que descarga agua subterránea. Entonces, no es una crecida de río superficial que uno la puede ver durante un día, 24 horas, sino que aquí estoy hablando de un periodo de alrededor de 4 o 5 meses, en que subió el caudal desde cero a casi 7.000 litros por segundo y después fue bajando. Bueno, el año 2024 encontramos que tenía mucha menos agua, porque ahí tenía un caudal de 700 litros por segundo, que igual es un caudal importante, pero es más o menos el caudal promedio. Pero actualmente la vertiente se encuentra seca nuevamente. Entonces, lo que podemos darnos cuenta es que hay estructuras de respuesta muy rápida asociados a sistemas de roca fracturada y a estos rellenos de bloques de lava que les decía. Pero en un análisis que todavía lo estoy masticando, la variabilidad de la señal isotópica es baja, lo que indicaría que igual hay un tema de amortiguación y que lo que se propaga es la celeridad, en el sentido de que cuando se llena el sistema de agua subterránea, probablemente envía aguas más antiguas que ya están almacenadas. Y de ahí una de las cosas pendientes que tengo es hacer análisis de tritio en estas vertientes para tratar de entender, eh, porque probablemente gran parte de esta agua era agua subterránea antigua que fue empujada por esta nueva, eh, por este evento de lluvia. Aquí hay algo que todavía tengo que entender, pero tenemos esta dinámica en los sistemas de roca fracturada. Otra pregunta que aparece, porque esto es lo que me fascina de estos sistemas geológicos complejos, es que a 300 metros de distancia de esta vertiente que yo les conté que tenía 7.000 litros por segundo, tenía un estero que estaba seco. Y estas fotos están tomadas el mismo día. Esto está separado a 300 metros de distancia y la altura es la misma. Entonces, ahí viene la pregunta, bueno, ¿y por qué esta está aportando 7.000 litros por segundo y al lado tengo un estero que está seco? Y eso me tiene totalmente intrigado. Enrique Muñoz, que es un amigo que se dedica a hacer levantamiento con drones,
por un proyecto de él, se compró un dron con una capacidad de levantamiento de LiDAR, porque también esto es una zona boscosa, entonces no era fácil ver la topografía. Así que el año pasado hicimos un levantamiento con un sistema LiDAR y, y la verdad es que fue bastante, aquí está el Enrique echando a andar su juguete, y pudimos hacer un análisis de la topografía de la zona donde están los manantiales y donde está este estero que les digo que está seco. Aquí está el manantial, ahí está el estero seco, y encontramos que hay aproximadamente una estructura aquí que hace como una separación del flujo y que impide que el agua que viene bajando en forma subterránea por acá alimente el estero seco, que básicamente lo que hace este estero es recibir crecidas que vienen desde el hielo, desde la parte alta de la cordillera, de las montañas. Y probablemente esta estructura se asocia con este tipo de roca que debe estar acá, esto es de una excavación que vimos arriba. Entonces, como pueden ver, llevo 15 años trabajando en este complejo volcánico y todavía tengo varias preguntas más. Son distintas preguntas porque aprovecho de aprender sobre la hidrogeología de sistemas andinos complejos. Y también están los temas sociales. Un problema social que se nos viene es el cambio de uso de suelo masivo, la construcción de segunda vivienda, la aparición de contaminantes emergentes, antibióticos, hormonas, cafeína, etcétera, 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 y cómo eso va a afectar las zonas de recarga de estos manantiales, que son las fuentes de agua potable también de las comunidades. Entonces, eh, ha sido un laboratorio natural, como les digo, y ha sido un trabajo muy interesante. Ahí hay una foto del sistema de agua potable ahí, que es un desastre, que también hay algo que está en desarrollo, pero la verdad es que este sistema volcánico complejo me obligó a aprender mucha más hidrogeología de lo que yo había pensado y me ha permitido aplicar distintas herramientas en metodología para ir entendiendo qué es lo que está pasando y ahí continuar haciendo otras preguntas de trabajo en el futuro. Y esto era un poco la experiencia que quería contarles. Eh, bueno, ahí está mi correo y gracias nuevamente, Ricardo, por la invitación. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por el seminario, sumamente interesante. Vamos a abrir un espacio para ver si hay preguntas. Yo tengo muchos comentarios de comparaciones con sistemas volcánicos no dominados por nieve, pero que se comportan muy similar. Mucha de la Ah, literatura viene de Costa Rica también. eh, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, voy a comenzar yo tal vez con un comentario. Es muy, muy interesante. Nosotros, digamos, en mi pasado anterior en Costa Rica, hay macizos volcánicos que tienen comportamientos muy parecidos. No se alimentan de nieve ni de glaciares, pero en algunos casos caen 5 metros de lluvia al año de precipitación, hasta más. Y en algunos años donde hay menos precipitación, tal vez 2.500, 3.000, etcétera. Son unas zonas muy lluviosas, pero em, encuentran zonas de manantiales, en donde un manantial te puede dar, no sé, 200 litros por segundo, y uno que está a 1 kilómetro a la par, básicamente en la misma cuenca, etcétera, te da 2 litros por segundo. Y lo que hemos visto con análisis isotópico, em, especialmente isótopos estables del agua, es que realmente logramos ver la estacionalidad de esos procesos de recarga, que algunas veces cuando todo el sistema está saturado vemos em, nacientes o manantiales apareciendo por todo lado, luego el sistema se seca, vuelven a descender, etcétera. Es como una pulsación, o son como pulsaciones. Sí, sí. am, y es muy típico, eso es algo, y algunos geólogos nos decían que esa estructura volcánica está llena de tubos de lava. Ellos le llaman tubos de lava. Es como si hubiese un alcantarillado por debajo, muy complejo, como el que usted describió. En algunos lugares hay acuitardos que no permiten el paso del agua, en otros sí. Y se da esa dinámica que al final, cuando hay escasez de agua, impacta mucho.
Y lo otro que le iba a decir, o sea, en ese aspecto se parece mucho. Lo otro que le iba a comentar es que en un trabajo que hicimos en Nicaragua y Costa Rica, eh, teníamos lugares donde habían acuíferos de agua subterránea para consumo humano, pero sabíamos que había intrusión de alguna manera del agua andesítica, magmática, de los volcanes activos. Y entonces utilizamos la mayor cantidad de manantiales termales que pudimos muestrear y pozos termales y pozos no termales también. Y tratamos de utilizar algo que se llama el espacio de Gegenbach, que es como el espacio donde está encuadrada la composición andesítica de este tipo de volcanes. Y logramos determinar con modelos bayesianos de mezcla proporciones de hasta 20% de agua andesítica en esos manantiales o en esos acuíferos volcánicos que realmente proveen agua potable. Hay un efecto como de enmascaramiento, la lluvia es la principal fuente, eh, abrumantemente, pero hay un porcentaje que sí se logra ver a través de ese muestreo sistemático. Sería algo muy, muy interesante de explorar Está bien interesante. en esa zona. Lo ideal es tener el end member más cercano al agua andesítica de la zona, así que nosotros inclusive lo tratamos de muestrear aguas cratéricas, etcétera. Se puede hacer, es posible y sí se nota muy bien cómo hay algunas alteraciones hacia ese espacio y se logran hacer modelos que tienen evidentemente su incertidumbre, pero que sería muy interesante conocer en esa zona cuánto es el aporte del vapor, del agua andesítica en esos acuíferos um, de agua fresca. No sé si hay algún otro comentario. Y la otra, tal vez un comentario, pregunta que le iba a hacer es que usted mencionó el asunto de la sublimación. Y si bien es cierto, la sublimación puede producir, digamos que enriquecimiento, no sé si han tratado de analizar o explorar qué es lo que pasa con el metamorfismo del paquete de nieve realmente, porque hay momentos donde hay mucha cantidad de nieve, pero la nieve se derrite, se congela, se derrite, se congela, se derrite, se congela, Sí, y eso va alterando sustancialmente la composición isotópica. Y algunas veces en procesos de descongelamiento grandes se dan como flush, empujes de agua enriquecida al sistema, y dependiendo del volumen del sistema y lo que haya ocurrido, eso podría verse en los manantiales. Entonces, no sé si tienen, digamos, como series de tiempo isotópicas donde hayan visto, digamos, pulsos anormales, tal vez en los ríos o en los manantiales. No sé si nos puede comentar algo al respecto. no, mira, ese tema de la nieve, la verdad es que hace ya 2 años, 3 años, que eh, contratamos un colega en el Departamento de Recursos Hídricos que es el doctor Sebastián Cross, que es el especialista en nieve. Ujú, Y él ha empezado a trabajar, de hecho tiene un proyecto de investigación en la misma cuenca, pero focalizado en la dinámica de la nieve en zonas con bosque, sin bosque, exposición sur y exposición norte. ujú, ujú, Entonces, ahora estamos recién incorporando conceptualmente, yo no tenía mucha experiencia en nieve, para serte franco, y ahora estamos incorporando conceptualmente la dinámica esta nival que estás diciendo tú. Y una de las ideas que tengo es tratar de colocar lisímetros debajo de los mantos nivales ujú. para, para ver si podemos detectar estas distintas señales isotópicas. Sí. Fíjate que el tema de la nieve es tan complejo que yo había preparado una propuesta de colocar lisímetros en la meseta esta de Shangri-La, pero Sebastián se dio cuenta que la nieve de Shangri-La se derrite muy rápido porque hay un problema de inversión térmica. Ajá. Entonces, afortunadamente no coloqué los lisímetros porque la nieve ahí tiene una dinámica muy, muy complicada que no habría visto la señal. Tengo que colocarlo en otros lugares. Ujú. Entonces, es bien complejo el tema de nieve y es algo que me ha llamado mucho la atención y creo que vale la pena estudiarlo. Ahora, esta es la gracia de tener una cuenca cercana que uno dice, voy a trabajar aquí, voy a empezar a aprender en esta zona, porque en realidad nunca se acaba la entretención. Te digo, Sí. es Sí, espectacular. no, es un tema sumamente complicado de muestrear. Yo trabajé con nieve durante mi doctorado y es un tema muy complicado. Se necesita, digamos, que estar muy constantemente yendo al lugar
a tomar perfiles para poder entender bien la dinámica del enfriamiento, el congelamiento y cómo se altera isotópicamente eso. Algunos estudios, pero habría que ver cuáles son las implicaciones para una zona donde hay tanto uso para agua potable. En algunos estudios, principalmente en la Sierra Nevada, en California, se han hecho plots de estudio y cada vez que llega cada vez que hay una nevada, se agrega digamos, un spray en el plot de Ya. alguna tierra rara o de alguna sal, por ejemplo, que no vaya a producir ningún problema a la salud pública, etcétera. Y luego, en el derretimiento y en el proceso de generación de la escorrentía con muestreos de alta frecuencia, con muestreos para poder conocer el transporte de esos solutos, se puede comenzar a entender qué capas de nieve realmente están aportando y si esas capas de nieve tienen señales isotópicas particulares. Obviamente que cuando se da un descongelamiento masivo y se mezclan todos los solutos Claro. es complicado, pero si hay un derretimiento más paulatino, se comienzan a ver cómo hay transporte de esos solutos que se agregaron. Así que en zonas donde hay, como la suya, muchos metros de nieve en una estación, eso es sumamente factible. Inclusive pueden ser trazadores bien, sencillos como sodio, potasio, que no estén tan abundantemente en la cuenca. Eso es interesante. Y permitirían conocer, es decir, es generar plots experimentales donde podemos ir manejando un snowpack X y concentrarlo tal vez en una cuenca muy pequeña, no a una escala tan grande, pero es posible, yo creo que observar eso, um, la dinámica mejor del derretimiento y Mm. el enriquecimiento, porque sí se da bastante. También en zonas donde hay mucho viento, como usted lo mencionó, el movimiento de nieve fresca sobre otras zonas, etcétera, es bien complejo. Bien complejo. Mm. El drift de la nieve te puede producir señales que no coinciden con lo que estuvieses colectando en los colectores de lluvia, por ejemplo. Es algo que hay Claro. que considerar también. Pero no, es una dinámica extremadamente Sí. compleja y sobre un sistema fracturado complejo Eh, es un ok. tema. Sí, vamos a ver si hay, no sé si hay alguien tuvimos una audiencia muy buena, no sé si alguien tiene alguna pregunta específica, porque es un tema que se puede, Selene, sí, es un tema que se puede trasladar a muchos sistemas volcánicos de alta montaña de la región. Selene, adelante. Está No se silenciada, escucha. está silenciada. Todavía no te escuchamos. Si quieres, puedes escribir la pregunta en el chat. Escríbela en el chat. Selene es geóloga del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México. A ver aquí el chat. Bueno, por mientras Selena escribe los comentarios, también está entre los participantes Rayen, que es una geóloga que está haciendo su doctorado conmigo y ella hizo el estudio geológico de la zona en su tesis de pregrado. Ok. Dice que su pregunta es sobre consejos para la investigación. ¿Cómo lograr hacer una investigación de tantas áreas del conocimiento? Es una pregunta más Uf, filosófica, con base en la experiencia que nos contó hoy. bueno, Selene, la verdad es que tengo 60 años en primer lugar y yo casi desde el 2006 que estoy trabajando en esta zona, o sea, voy a ir a 20 años. Entonces, una de las primeras cosas que, 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 que yo te diría es que uno tiene que tener una mente abierta y mucha curiosidad. Y la verdad es que yo siempre digo, cuando yo hice mi doctorado, para mí el tema de la roca fracturada no era relevante y después la realidad me dio una bofetada muy grande. Entonces, uno, uno tiene que ser capaz de decir, oye, esto, ¿cómo explico esto? Y tengo que empezar a estudiar, o sea, estudiar, entender, usar otra herramienta y aprender mucho de los colegas. Yo he aprendido mucho con muchos colegas que me han acompañado. Graham Fogg,
que es un hidrogeólogo de California, ya está retirado, pero él me hacía preguntas y tantas preguntas que me hizo que, uy, empecé a investigar. Entonces, lo único que te puedo decir, Selene, es que uno tiene que tener la curiosidad y las ganas de aprender y conversar con mucha gente, con agrónomos, con sociólogos de repente, que aprender a conversar con la gente local. Yo siempre digo, don César fue el que me dijo dónde estaban las vertientes. Y ahí empezar a integrar y salir. El trabajo interdisciplinario es extremadamente enriquecedor. Perfecto. No, muchas gracias. ¿Alguien más con alguna consulta? ¿Algún comentario para José Luis? Bueno, si no, creo que no hay ninguno más. Si no hay ningún otro comentario, vuelvo a reiterarle aquí, Ah, sí, Ruth. sí, Ruth, Ah, sí, pues yo también, que el cómo espacio conectaste lo que Giggenbach. se llama espacio de Giegenbach. Giegenbach era un geoquímico, un vulcanólogo muy, muy famoso, muy importante. Inclusive hay algunas, inclusive botellas de muestreo que llevan su nombre. Am, Él definió, utilizando, digamos, muchas muestras de zonas volcánicas, un espacio donde está el agua Sí, sustancialmente alterada por la interacción agua-roca. Y eso es lo que llamamos, o lo que él llamó en su sí hay momento el espacio. complementos para eso, pero no sé si te lo han enseñado. Sí. Eso es lo que se Para eso llamó te enseñaron el tengo un HMS. micrófono abierto por aquí. Creo que es Alexander, no sé, tal vez. Y ese crítico tiene unas características de oxígeno 18 y de deuterio muy, muy particulares. Entonces, digamos que fue elaborado con una gran cantidad de muestras históricas a nivel mundial, básicamente. Y es, digamos, que lo mejor que tenemos como para de representación global de ese tipo de aguas. Lo ideal sería, si tenemos un complejo volcánico como el que nos enseñó hoy José Luis, tratar de ir a buscar esos end members, evidentemente, entre más temperatura mejor, y tratar de tener nuestras propias muestras de la zona local de lo que podríamos llamar agua andesítica o agua de origen alterado, tal vez no solo por gradiente geológico, pero también por la actividad hidrotermal. Y tratar de utilizar eso como un end member para poder hacer el balance de mezcla desde nuestras aguas de lluvia, el agua subterránea, los manantiales fríos, calientes, etcétera. Entonces, se trata de ir a tomar muestras. En Costa Rica íbamos a volcanes activos o fuimos a volcanes activos, tratamos de mostrar una gran cantidad de manantiales hidrotermales para poder tener un buen conjunto de datos que pudieran ser representativos de esos espacios para poder hacer luego el balance. Pero funciona muy bien, es algo que uno llega, realmente se sorprende. Yo no esperaba ver o en Costa Rica y en Nicaragua, a pesar de que tenemos un arco volcánico muy activo, que hubiese tanta contribución, digamos, andesítica en los manantiales, pero como lo explicó José Luis con un diagrama, es un sistema complejo, tienes grandes cantidades de vapor de agua, tienes agua mezclándose, realmente lo que desconocemos en ese sistema es muchísimo, así que Sí, realmente sí hay interacción importante y algunas veces lo que también nosotros descubrimos es que hay un enmascaramiento producto de la precipitación, en este caso el deshielo, etcétera, que puede ocultar un poco esa señal en algunas ocasiones. Entonces, variabilidad espacial y temporal es esencial para poder entender esos procesos. perfecto. Ya, muchas Ok, gracias, Ricardo. Sí. de nada, Ruth, Gracias, con mucho Ricardo. gusto. Gracias, Y es Ricardo. Y exactamente lo eso que, es, sí, es exactamente lo que explicó José Luis. Ujú. sí, y es interesante porque esta metodología, por ejemplo, no la había asociado. Así que gracias por el aporte, Ricardo. No, ustedes. Ok. Bueno, vamos a dar por cerrado el espacio. Vamos a tener un próximo seminario, o tenemos dos seminarios más, como el seminario ocurre cada 2 meses, tenemos dos seminarios más con participación brasileña. Nos vamos a ir para Brasil para tener dos contribuciones desde allá y estamos en la elaboración de los flyers y les pasaré la invitación en los próximos días. Así que tengan muy buena tarde. Muchas gracias por participar. Queda grabado el seminario y en unos días lo subo al canal de YouTube. Que tengan buena tarde y muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, bye.